Hola, muy buenas noches. Al haber estudiado este libro de Salmos, hemos visto en diferentes situaciones cómo el salmista expresa sus emociones, lo que siente delante de Dios. Hemos visto diferentes circunstancias, unas en las que el salmista ha estado muy triste y ha presentado su tristeza delante del Señor. En otras ocasiones ha estado muy alegre, pero vemos alrededor de los salmos cómo este mismo libro nos lleva a la alabanza a Dios. Este salmo, el Salmo 147, el que vamos a ver hoy, hace parte de los últimos 4 salmos que son los salmos restantes de la alabanza a Dios por la reconstrucción de Jerusalén. Esto se da más o menos en el periodo de Nehemías, que es cuando el tercer retorno de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, junto con el pueblo de Judá, recordemos que eran, todo a nivel general era Israel, pero hubo una división y una parte se llamó Israel, la otra parte se llamó Judá. Y vinieron naciones, otras naciones que tuvieron dominio sobre ellos y tanto el pueblo de Israel como la nación de Judá fueron completamente exiliados de su tierra. Tiempo después se dan los retornos y esto se da en 3 ocasiones, pero solamente para la parte de Judá. Y esta parte que vemos aquí de la reconstrucción de Jerusalén se da casi 100 años desde el primer retorno, 100 años después desde el primer retorno. Y a través de este salmo vamos a encontrar cómo Dios nos anima de diferentes maneras a que lo alabemos, que lo exaltemos. Entonces vamos a orar y a entrar en nuestro estudio de Salmos 147. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por tu misericordia y que nos permites tener una semana más de estudio bíblico, poder llegar a tu palabra, conocerte más, aprender más de ti, conocer qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias porque a través de cada estudio aprendemos más de ti, aprendemos más de tu carácter, de cómo eres, Señor. Y muchas gracias por regalarnos este estudio. Guíanos, danos sabiduría en lo que vamos a estar revisando de las Escrituras. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a dividir un poco el Salmo en 4 aspectos que nos guía este Salmo. Entonces, este Salmo nos lleva primero a alabar a Dios. Esto lo vemos en los versículos 1, 7 y 12. Segundo aspecto, este salmo nos lleva a recordar lo que Dios hace y ha hecho. Eso lo vemos entre los versículos 2 al 4, 6, 8, 9 y 13 al 19. Tercero, también este salmo nos lleva a recordar cómo es Dios. Versículos 5, 10 y 11. Y finalmente, vemos a través de este salmo que nos ha puesto como luz a las demás naciones, en el versículo 20. Dado esto, vamos a empezar con nuestro primer punto. Este salmo nos lleva a alabar a Dios. Entonces, los versículos 1, 7 y 12 dice, el primero dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantar salmos, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Siempre debemos recordar a Dios y alabarlo, pues recordemos que Él es nuestro creador. Empecemos por ese punto básico. Él nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha permitido tener un entorno, nos ha permitido tantas cosas, y dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Entonces lo primero que debemos alabar a Dios es porque es bueno, o sea, es completamente natural, o debería ser completamente natural el alabar a Dios, porque le reconocemos como nuestro creador, como nuestro salvador. Y dice, porque suave y hermosa es la alabanza, y nos muestra un poco también de lo que Dios ha creado y lo que Él ha hecho en cómo le podemos alabar, exaltar. No necesariamente cuando hablamos de alabanza, no necesariamente significa que tenemos que tener una guitarra al lado, que tenemos que tener un instrumento, sino la alabanza sale de un corazón agradecido con Dios. Entonces la alabanza puede ser sencillamente recitada. Si
puedo recordar pasajes, puedo decirle a Dios quién es Él, puedo recordar y alabarlo y mencionar lo bueno que ha sido. Sencillamente eso es alabanza, no tengo que disponer de un instrumento aparte de mi pensamiento o de mi voz. Y si tienen una voz que no es muy melodiosa como mi caso, entonces se pueden quedar con el pensamiento. Pero lo importante es que como creyentes nos enfoquemos en la alabanza a Dios porque es bueno. Versículo 7 dice: cantad a Jehová con alabanza, con arpa, cantad con arpa a nuestro Dios. Aquí el salmista también ya nos introduce a la parte de instrumentos y nos dice, bueno, instrumentos, entonces podemos alabarle también con los instrumentos que Él ha permitido que tengamos. Y debemos recordar que cuando hacemos la alabanza con instrumentos no es lo que a mí me parece, no es como yo quiero y digamos que me gusta, digámoslo así, sino que debemos recordar siempre es qué es lo que Dios busca de la alabanza, cómo es lo que, digamos, su carácter y una alabanza instrumental debe reflejar exactamente eso. Y el versículo 12 dice: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Aquí no solamente está invitando al lector a que alabe a Dios, a que le cante, sino también está invitando a toda, digamos en este caso, a todo Jerusalén, a toda una ciudad que le alabe a Dios. Y recordemos que esto estaba en el entorno de cuando habían regresado de haber estado en un exilio, de haber estado por fuera de su nación. Y entonces llegan y el ánimo es a que alaben a Dios porque Él ha restaurado toda esa nación y digamos que el ánimo es a toda la nación alabar a Dios. Igualmente nosotros debemos tener esto y debemos animar a los demás a alabar a Dios. Entonces ese es el primer punto de este salmo. El salmo nos lleva a alabar a Dios. Pero ¿cómo puedo yo alabar a Dios? ¿O por qué puedo alabar yo a Dios? Entonces ahí tenemos nuestro segundo punto, que es recordar lo que Dios ha hecho y hace actualmente. Entonces allí lo encontramos en el versículo 2 al 4. Dice: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Entonces recordemos que les dio la oportunidad de regresar a su tierra. Y allí levantan nuevamente los muros y digamos que la ciudad es reconstruida. Recordemos que en esos tiempos el levantar los muros de una ciudad, o primero más bien el que una ciudad no tuviera muros, era básicamente una ciudad en la que podía llegar cualquier invasor e inmediatamente arrasar con esa ciudad. Los muros servían de protección y por eso el hecho de que una ciudad pudiera levantar los muros nuevamente significaba muchísimo para las personas en este tiempo. Significaba no solamente protección, sino significaba nuevamente tener como un nombre, ¿sí? O sea, era demasiado importante. Por eso dice: Jehová edifica Jerusalén. El salmista está animando a que no piensen que es porque ustedes fueron buenos o porque ustedes se merecen reconstruir la ciudad, sino porque es Dios mismo quien les dio el privilegio de reconstruir la ciudad. A los desterrados de Israel recogerá. Entonces toma a todos y los trae a la ciudad, y eso es una obra que solo Dios puede hacer, y lo mismo vemos en nuestras vidas hoy día. Dios es el único capaz de reconstruir vidas, así como lo hizo con Jerusalén, y es el único capaz de recoger a las personas y traerlas hacia sí. Recordemos lo que dice Romanos 3:10, que dice que no hay justo ni aun uno, no hay una sola persona que sea capaz de poder pararse delante de Dios y decir: yo merezco estar en tu presencia. Ninguno solo, absolutamente nadie. Solamente a través de la obra de Cristo es que Él nos recoge y nos pone delante de Dios por la obra de Jesucristo. Es la única manera. Versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda
sus heridas. Entonces, lo que Dios hace y ha hecho nos demuestra que tiene un cuidado de nosotros. Entonces lo vemos en estos versículos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tuvo cuidado de las personas que regresaron a la ciudad para reconstruirla. Tiene cuidado de las personas, de cada uno, porque cuando habla del corazón es algo muy, muy, muy íntimo, muy, muy propio de nosotros, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Y Él dice que tiene cuidado de nosotros en esa área también. Entonces Dios no es un Dios que no se preocupa por cada uno de nosotros. Se preocupa por cada uno de nosotros de manera particular, de manera individual. Y luego dice, y venda sus heridas. Entonces, no solamente se trata de cuidar y de decir como bueno, sí, sino que además de eso, nos trata con un especial cuidado y nos reconforta y nos sana. Versículo 4, también a través de lo que hace y ha hecho nos demuestra que tiene cuidado de la creación. En este versículo 4 vemos eso. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Esto lo podemos ver en dos maneras. Hay algunos estudiosos que hablan acerca de los ángeles, que en Job los menciona como las estrellas. Y hay otros que pues sencillamente lo toman literal, hablando exactamente de las estrellas. Si pensamos en las estrellas y uno se pone, digamos, entras a la página de la NASA o entras a la página del telescopio espacial Hubble, vas a encontrar que allí tienen una cantidad de galerías de imágenes de estrellas, de galaxias, de tantos eventos que hay allá afuera. Y cuando vas a mirar los nombres, NG 2435, NG 3817. Pero realmente Dios conoce absolutamente toda su creación. Dios tiene un especial cuidado a nivel general, ha tenido un especial cuidado con nosotros, pero también conoce absolutamente toda la creación, de qué se componen, cómo es, un agujero negro, tantas cosas que hay allá afuera, y sabe por qué realmente pasan, que hoy día muchos científicos no saben, perdónenme la palabra en el buen sentido, se han matado la cabeza tratando de entender cómo funciona, pero Dios sabe absolutamente todas las cosas. Entonces Él sabe cómo se comporta su creación. Versículos 8 y 9, voy a saltar un momento para mantenernos en este tema. Versículos 8 y 9 dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Entonces vemos que mantenemos las nubes siguen dando lluvia, los montes siguen produciendo hierba y los animales siguen teniendo alimento para comer. Entonces, Dios tiene un especial cuidado con su creación. Y bueno, y de pronto usted dirá, ay, pero ¿qué pasa con lo que uno ve a veces en las noticias? Que las sequías, ¿no? Que mire cómo están muriendo los animales, o mire lo que está pasando por allá, o no sé qué. Bueno, hay una promesa del Señor que podemos revisar en Génesis capítulo 8, versículo 2. Lo primero es, mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y aunque es cierto que hay momentos así, hace parte de un ciclo. Hay momentos en los que hace más calor y en los que hace más frío. Obviamente es nuestra responsabilidad como seres humanos cuidar lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto como administradores de esta naturaleza. Ahora, no debemos volcarnos hacia la naturaleza y que el enfoque sea la naturaleza, porque el enfoque siempre debe ser absolutamente nuestro Dios. Pero sí debemos cuidar lo que Dios nos ha dado y sí debemos cuidar cada una de las cosas. Pero también debemos recordar que esta palabra que nos da en Génesis capítulo 8, versículo 22, se cumplió y se sigue cumpliendo desde ese tiempo. Y a hoy día se sigue cumpliendo. Y hay fenómenos naturales que hacen que cambie un poco el comportamiento de la tierra.
Un poco del calor que viene aumentando la Tierra es porque el Sol también se está calentando, explican algunos científicos creyentes. Entonces, no debemos olvidar. Y esta promesa no solamente fue para Noé. Él dice muy claro, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La palabra de Dios no pasa. Dios no se descacha. Dios siempre cumple. Dios no se equivoca. Entonces, a través de este salmo vemos cómo Dios tiene cuidado también de su creación. Veamos versículos 13 al 19. Si veamos el 13 al 19, nos dice, en el 13 dice, porque fortificó los cerrojos de sus puertas, bendijo a tus hijos dentro de sí. Entonces, cuando vemos aquí en este versículo 13, vemos algo muy interesante, dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Recordemos que está hablando de Jerusalén y recordemos lo que significaba una fortaleza en ese tiempo. O sea, la ciudad tenía que estar fortificada, es decir, tener sus muros levantados. Y el punto más débil de una ciudad eran las puertas, porque era digamos que pues eran en madera y era como la forma más fácil de entrar a una ciudad. Obviamente en ese tiempo habían ciudades que sus muros eran tan gruesos que hasta la gente tenía sus casas dentro de los muros. O sea, eran muy, muy grandes estos muros. Pero el área más débil eran las puertas. Y aquí Dios dice que Él fortificó los cerrojos de las puertas. Y eso es muy interesante porque si lo aplicamos hoy día, Dios es quien nos da la seguridad en todo. Dios nos da seguridad y paz. Voy a terminar de leer el 13. Dice, bendijo a tus hijos dentro de sí, los que estaban dentro de la ciudad. 14. Él da vida en tu territorio, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Eso significa que vemos que Él ha tenido cuidado de su creación, ha tenido cuidado de nosotros, digámoslo así, en nuestra área emocional, pero también tiene cuidado de nosotros en la parte de seguridad. Estos días han sido trágicos en nuestra ciudad y vemos cómo en cierto modo ha reinado una especie de anarquía. Pero ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros? Dios es el que puede cuidar nuestras viviendas. Pero esto también me hace pensar un poco más en el plano espiritual. Cuando hemos confiado en Cristo, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano. La salvación no depende de nosotros. Confiamos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, pero no depende de que si yo confíe más o confíe menos. No depende de que si hoy pequé y mañana me porté bien, porque dependería entonces de nuestras acciones y entonces sería algo muy débil y algo que realmente nosotros no podemos sostener. Dios es quien nos ha dado salvación a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él es el que nos da esa seguridad. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Así como vemos aquí que habla el salmista de que Él fue el que fortificó los cerrojos de Jerusalén, Él es el que nos mantiene seguros. Y pase lo que pase, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Luego vemos en el versículo 15 al 18. Dice el 15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Entonces Él se ha dado a conocer. Él
no solamente es un Dios allá que creó todo y lo dejó a que mire a ver cómo hace, mire a ver qué pasa, sino que además de eso se dio a conocer. Y eso lo encontramos completamente en su palabra a día de hoy. Continuamente hemos tenido la oportunidad de estudiar el libro de Salmos y hemos visto cómo Dios se revela a través de las diferentes circunstancias en todos estos pasajes. Vemos también en, obviamente, los demás libros de la Biblia, cómo Dios reacciona ante el pecado, cómo Dios reacciona ante las diferentes circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestro tercer punto. Entonces, el primer punto nos recuerda a alabar a Dios, el segundo es recordar lo que Él hace y ha hecho, y eso nos ayuda a alabarle. Y el tercer punto es que este salmo nos ayuda a recordar cómo es Dios. Versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No tenemos un Dios pequeño. No tenemos un Dios que pueda limitarse a nuestros pensamientos. Tenemos un Dios que va más allá de nuestros pensamientos y de mucho poder. Él creó los cielos y la tierra, creó absolutamente todas las cosas, creó las cosas visibles e invisibles. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Y su entendimiento es infinito. Veíamos hace poco lo que hablábamos acerca de las constelaciones, las galaxias, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y científicos tratando de averiguar cómo fue el inicio de absolutamente todas las cosas en su propio conocimiento. Pero Él ha hecho absolutamente todo. Y muchas de las cosas que vemos a día de hoy son basadas en la creación. Un pequeño ejemplo. ¿Cuántos hemos visto por la calle los avisos que son reflectivos, cierto? Entonces están los avisos reflectivos. ¿Y cómo uno se da cuenta de esos avisos? Bueno, cuando la luz pega a cierta distancia y en cierto ángulo, el anuncio brilla. Esto se creó en base a los animales. Hemos visto perros, gatos y en videos y eso, leones y todos estos felinos. Resulta que internamente ellos en los ojos tienen bueno, digámoslo material, no sabría bien cómo expresarlo, pero ellos tienen algo adentro que hace que cuando llega la luz refleja. Con base en eso se inventaron esos reflectores. Entonces, el entendimiento de Dios es infinito. Versículo 10, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. A Dios no lo descresta eso, no, Dios no se sorprende, oh, mira qué hombre tan fuerte, o mira qué persona tan inteligente. No, Dios no se deleita en eso. Versículo 11 nos dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es increíble cómo Dios ha querido que no sea el fuerte y el sabio en sí mismo en el que se complace Dios, sino aquel que reconoce su debilidad delante de Dios y aquel que reconoce que no es capaz delante de Dios. Se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto me hace pensar en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vemos cómo es Dios. Y vemos quién es Él. A través de estos salmos vemos absolutamente todo esto. Y finalmente, este punto 4 nos lleva a que Dios nos ha puesto como luz. Versículo 20 dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Entonces, que le ha protegido, le ha guardado, le ha dado el alimento, se ha revelado, se ha mostrado. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Ahora, no es porque aquí el salmista está diciendo,
Mejor dicho, nosotros somos excelentes, somos mejores porque así conocemos al Dios de Israel y sí conocemos nuestro Dios, nos bendijo. Ese no es el propósito. El propósito es, nos dio esto para que seamos luz a las naciones. ¿Qué tanto conocen los demás acerca de Dios? ¿Qué tanto testimonio estamos siendo acerca de Dios? ¿Estamos siendo luz o estamos pasando de agache? Que no nos vean, que no nos descubran. Dios nos ha dado unos grandes privilegios como iglesia, pero esos privilegios son para que más personas le conozcan a Él. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? Podemos, cada uno en su casa puede repasar este pasaje y ver cuántas cosas Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos seguir siendo de testimonio. Que Dios nos ayude continuamente a ser de testimonio y a darlo a conocer a Él, para que Él sea conocido hasta el último rincón de la tierra. Y es espectacular cómo vemos a través de este salmo cómo podemos alabar a Dios por absolutamente todas estas cosas. No lo olvidemos. Y ciertamente está allí en la Biblia para que lo recordemos continuamente. Todo el libro de Salmos nos anima continuamente a mirar a Dios y a alabarle independiente de las circunstancias. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Y aunque a veces pasemos momentos en los que aún ni nosotros mismos nos entendemos, ten la seguridad de que Él sí sabe lo que estás pasando. Puedes siempre recurrir a Él. Puedes siempre poner tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Recuerda que no nos podemos presentar solos delante de un Dios santo, sino es únicamente a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Demos gracias. Mi buen Padre, muchas gracias por permitirnos estudiar este tema, recordar cuán grande, cuán maravilloso, poderoso eres tú y todo lo que has hecho. Ciertamente cada uno de nosotros tiene muchas cosas por las cuales podemos alabarte y exaltarte y reconocer cuán grande eres. Te damos muchas gracias, mi buen Señor, por este estudio bíblico y por permitirnos compartir juntos nuevamente. En Cristo Jesús, amén.